Ese día veníamos de explorar las gargantas del viento y sin querer nos topamos con unas terrazas antiguas brutales. Y como si fuera poco, encontramos un sótano blanco con guabás, golondrinas, huesos y hasta una piedra de sacrificio. ¿Qué más te puede pasar en un solo día? Lo que estaba viendo si era una tejaza esto. Eso está acumulado ahí. ¿Viste? Alguien bregaba el tejeno y lo acomodaba. Algunas, mira, allí hay unos tanques. Esto está cortado. Allí hay más tejacitas. Mira, estas son piedras amontonadas. Con una tejaza aquí para hacer eso plano. Mira, mira. No están tan organizadas, pero estas son unas terrazas, o al menos son piedras que apilaron. Están en el medio como con un vallecito bastante llano. Ven, todo esto son tejazas prácticamente. Y hay una cosa que a veces me pongo a pensar, que hay dos tipos de tejazas. Están las tejazas que ellos hicieron así, poniendo como que piedra, y están las tejazas que ellos hicieron cortando la piedra, porque esas piedras las cortaron, las hicieron escalones, y lo más seguro los rellenaron en el centro. Y con lo que cortaron de eso hicieron unas adicionales, como eso que está ahí. Porque aquí esto es como, no sé, quizás hay dos tipos de terraza, no sé. Pero aquí esto está en escalones por ahí para arriba. Qué cool. Sí. Y aquí no se notan tanto porque esto ha pasado tantos años. Y a todo esto aquí pues ya le crecieron árboles y diferentes plantas encima. Pero esto claramente se ha acomodado por algo. Esto es un poco más grande. Déjame grabar esta tejacita de aquí y voy para donde está Paisa para allá arriba. Vamos a grabar esta tejacita de abajo, porque esta a mí me parece una buena tejaza. ¿Ves? Mírenla. Ajayo, corillo. Corillo, esta tejaza es grandísima. Miren esta terraza, lo alta que es, tiene como 6 pies de altura en esta esquina y llega como hasta 3 pies de altura en esta esquina de acá. Mírenla. Está bonita, mira qué clase de muro hicieron aquí. Y aquí también. Mira, aquí también le hicieron. Y eso es un bolsillito ahí, me dice Isa. Ya veo la que le está diciendo ya arriba. Sí, eso es un mega bolsillito. Y ahí no pasa. Vamos subiendo por aquí. ¿Cómo tú le llamas a esta, me dijiste? A esto yo le digo el sótano blanco. Ahora aquí vamos a otra cuevita que los muchachos bautizaron como el sótano blanco. Vemos que en las entradas, no sé ustedes, pero cualquiera yo entiendo que cualquiera puede reconocer que es esto que está aquí. Vamos a entrar aquí. A esta pequeña cueva que Isa le dice el salón blanco, el sótano blanco. Sótano blanco. Vamos a empezar a mirar. ¿No le vieron pictografía ni nada aquí? No, pictografía no. ¿Petroglifos tampoco? Petroglifo tampoco. Pues vamos Puede ser que afuera, déjame dar una vista. Sí, y vamos a mirarla bien por si acaso. Diablo, clase de guava. Sí, y la temperatura baja. Aquí esta es una cuevita fresca. La mayoría de las cuevas aquí en Cabachuela son bastante calurosas. Qué linda está. Está bonita. Chiquitita. Jayo. Qué lindo. Dios. Sí, pero aquí no. Yo creo que no se ve nada. Pero esta cueva, miren, aquí entramos, dejaron una botella aquí. Vamos a mirarla. ¿De qué será esta botella? Déjame verle el cuello. Mira, aquí hay otra botellita. No sabemos de qué es, vamos a dejarla aquí. Plástico. No sé, un plástico verde también. Pero aquí hay huesos. Aquí hay huesos de animal. Hay unos pequeños huesitos. ¿Viste los huesitos aquí? Sí, mira esa rata. ¡Mira, rey, clase de rata, papá! ¡Viva! Sí, salió cogiendo una rata bien grande. ¿Dónde la ves? Cogió de allí y cogió para allá adentro. Se metió en un cuevo, tiene una cuevita Sí, ahí. mírala ahí. Estaba ahí. Pero grande. Mira, aquí hay una jata que tiene entonces ahí. Y eso que esté de aquí encima esos son nidos de golondrina. Hay unos cuantos nidos de golondrina aquí dentro. Mira esto. Esa se cayó de ahí. Esta en específico es aquí. Exacto. Mira los tres, mira. Mira los tejotos. 1, 2, 3 formaciones, ¿verdad? Ahí. Míralas aquí. 1, 2, 3. Esas que están ahí fueron estas. Y cuando dice caer, Esas 3 cayeron aquí y posiblemente esta es el pedazo que estaba aquí.
¿Cuándo cayó eso, corillo? Déjame ver si son una pictografía. O sea, te estás viendo lo mismo que yo en este lado que está quemado. Aquí hay hollín. No, dice. ¿Sí? Sí. Ah, no, Luis. Luis y Mari. Esta cueva fue vandalizada en 1967. Cosa que, de verdad, bueno, en cualquier tiempo eso está bien mal. Pero eso ya está ahí. Y aquí tenemos que por lo menos documentarlo para que ustedes vean que había ahí. Aquí le metieron hollín. Y todo esto aquí parece que tenían una pequeña antorchita por ahí. Todo esto se quemó. El sótano blanco está bien bonito. Es como una pequeña burbuja dentro de los mogotes. Y que no tiene casi murciélago. Sí, oye, no tiene murciélago. Bueno, tiene porque hay manchitas por ahí de como si hubieran murciélagos aquí. Qué duro. Mira para allá. Y aquí encima, ¿qué es eso que está ahí? Pusieron 3 piedras, no sé por qué. No sé con qué propósito. Yo las grabé por si acaso. Pero ven, el gran sótano blanco. Qué chula está. El altar de sacrificio. Yo soy sacrificado en el salón blanco. Déjame ver ahí. Abajo el nombre sigue hacia el lado. Vamos a ver qué hay aquí. De repente está. La botellita. Pero este se queda aquí. Sí, pero tiene unos Pero entra un poquito. Mira. Aquí hay algo. Aquí hay algo escrito. Aquí hay algo. Aquí hay alguito. Aquí hay alguito. Sí. Aquí hay unas letras. Mira, esto podría ser una pictografía. Esto no. Pero sigue teniendo unos puntitos por ahí. Entonces, mi celular está aquí. Sí. Pero esta cueva se mete aquí. Aquí. Yo, en vez de quitarme la mochila, siempre hago lo mismo. Aquí, entra rápido, eso no está cómodo. Ahora. Miren, esa está afuera. Y aquí estamos nosotros mirando. A ver, miren un hueco que sube. Miren qué bonito. Aquí nos metimos un poquito más adentro. En este salón blanco. Uy, seguimos por aquí. Mirando. A ver qué es la que hay. Aquí vamos, por aquí vamos, corillo. Entramos a otro pequeño salón, que yo creo que ya de aquí, por lo menos yo, no voy a poder pasar. Esto aquí dentro ya está muy pequeño. ¿Ves? Esa cueva. Se mete un saloncito ahí pequeño, pero de ahí no pasa. Entonces, ¡wow! Nos podemos meter aquí. Y aquí se queda. Aquí se queda. Me metes ahí y de aquí no sale. Perfecto. Entonces, si ustedes quieren seguir viendo videos como este, ya saben lo que tienen que hacer. Suscribirse, darle like, flechar la campanita y compartir. Así nosotros seguimos viniendo a lugares como este, enseñándoles cuevas en Puerto Rico y documentando todos los hallazgos que hagamos.
para nosotros son hallazgos nuevos, porque nosotros no vemos esto en ningún lado. Pueden ser hallazgos antiguos, pero como en Puerto Rico no se enseña todo esto, para nosotros son hallazgos nuevos. Puerto Rico está lleno de personas que van a cuevas. Lo que pasa es que nadie graba las cuevas en video. Por eso muchas personas piensan, el Caníbal es un duro cueveando. El Caníbal es como cualquier otro cuevero que hay en Puerto Rico, porque hay muchos. En Puerto Rico hay varias organizaciones de cuevas que se dedican a explorar las cuevas de una manera un poco más estructurada que lo que yo hago, que voy visitando cuevas ahí sin todas las que aparecen. Así que cualquier organización de cueva que quiera salir con Aventura Caribe y darle a conocer su organización, me deja saber, hermano. Ustedes me conocen, me llaman. Los que tengan mi número personal me pueden llamar, y los que no, les dejo mi otro número aquí y se comunican. Y hacemos un video de cualquiera de sus organizaciones, el propósito de sus organizaciones. Puerto Rico tiene muchas organizaciones y cueveros de muchos años que han explorado las cuevas y nos dejan información. Lamentablemente muchas veces esa información se pierde o se queda entre ellos, pero Puerto Rico está lleno de cueveros buenos y muchos de ellos son mis panas. Así que hablamos. Bye. Bye, no voy a decirle bye porque voy a salir de aquí. Quiero que ustedes vean cómo yo voy saliendo, porque se me está agotando la batería. Se me agota la batería. La batería. De la montaña venimos para invitarte a cuevear. Eso llega hasta ahí, no sale a ningún lado. Yo pensaba que... Mira, allí está donde el golpeero que estoy cueveando con él hoy. Estamos aquí. Mi celular está allí tirado, que bueno, no se va a olvidar, lo acabo de ver. Aquí dentro... Adiós, mira que hay algo escrito. Mira que hay algo escrito acá adentro. Alguien se dio la tarea de escribir algo aquí, papá. Los sorbetitos. Sí, y aquí dice... TR... No sé qué dice ahí, pero ahí escribieron algo en esa cortinita. Antes quizá no había conocimiento, ni que se haya una conciencia de preservación de nuestros recursos, y hacían todas estas cosas. Hoy en día esto siempre ha estado mal. Ahora en estos tiempos estamos en el 2025. Esto no es de 2025, pero en el 2025 todavía hay personas que siguen llegando a las cuevas y dejando sus nombres, mano. Hoy día, donde sitio que tú puedes dejar tu nombre para que todo el mundo sepa que tú amas a Mario, que tú amas a fulano y fulana, y ahí celebren su amor. Los recursos naturales como estos se dejan quietos. Esto conlleva cárcel, esto conlleva multas. Si a ti te cogen haciendo esto, puedes tener un serio problema. Así que vamos a seguir por aquí para abajo, buscando a Isa, que está allá afuera. El celular lo dejaste tirado. Míralo aquí. Perfecto. Ahí se me avisó de mi celular, eso es lo bueno. Estamos aquí pendientes a lo de todo el mundo. Wow. Necesito salir. Ay, Lilian, se me olvidó cambiarme la camisa. Ya la ensucié. Un montón, pero yo no te preocupes, que por el momento no está rota. Solamente la he ensuciado bastante. Ay, que yo tengo la Caníbal en casa, que el tipo está velando por mí. Así que vamos por aquí. En algún momento van a empezar a ver a mi nueva perrita. Tengo una perrita, una German Shepherd de 2 meses, 3 semanas. Está hermosa, tiene mucha energía, es bien inteligente y se llama Itiva. Se llama Itiva por un petroglifo que encontramos el día que me lo ofrecieron. Hablamos. Bye.